que vino, tiene una gran sonrisa. Y da más tiempo, quiero presentarles a nuestro conferencista de este congreso, es el pastor Javier Heredia. Él es pastor en la ciudad de Chicago, es director de Amistad Cristiana de Chicago Norte, y él conoció de Jesús desde muy pequeño. De hecho, en esta congregación, cuando inició, él era de los que andaban más fuerte aquí. Pero tuvo un encuentro con Cristo en la ciudad de Chicago. Dios lo llamó al ministerio en aquel lugar donde ha predicado, y su predicación ha traído un refresco, un renuevo a la congregación y a la misión que Dios ha puesto sobre él para compartir concientizando para que el pueblo de Dios nos podamos nosotros enfocar también no solamente a nuestra vida, sino a la generación que viene, a trascender la palabra a través de las generaciones. Y el día de hoy es un privilegio y un gusto poder recibirlo. Usted puede decir que el pastor es hermano del pastor Rafael, pero yo le puedo decir una cosa: es su hijo. Sí, no es su hermano, es su hijo. O sea, para que vean nomás la cercanía. Una vez alguien me preguntaba: oye, ¿tú eres el primero que llegó a la congregación? No, ya estaba Javier. Todos los otros cuatro llegamos después. Y aquí estamos el señor Alfredo y Iván, y es un privilegio estar aquí. A veces lo estamos cuidando al bebé, porque estaba enfermo. Pero estamos los cuatro, pero Javier fue el primero. Y es el único Heredia, es el único del pastor que es Heredia. Los demás los somos Heredia. Pero Javi, por favor, toma este lugar y bendícenos con la palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios. Por favor, aplausos este lugar, por favor. Para iniciar la conferencia de nuestros jóvenes. Nomás porque mencionaron mi nombre, iba a decir quién es. No es justo estar aquí en medio de ustedes como siempre. Le he dicho yo al pastor, somos materia dispuesta. ¿Quieres que comparta? Comparto. ¿Quieres que traduzca? Traduzco. Aunque no es por mí traducir, pero bueno, lo hacemos siempre por amor y por obediencia a ustedes. Y antes que nada quiero decirles que hoy no vengo solo, viene mi esposa Corín conmigo, y el cual estoy muy contento de que esté presente con nosotros. Así que gracias, Corín, gracias. Reciban un saludo de amistad de Chicago. Mucha gente les recuerda con mucho cariño, con mucho amor, y siempre que venimos nos dicen: bueno, saluden a los hermanos de la amistad de Chicago. Hay muchos: Leonel García, Jaime González y muchos otros. Aún Isidro, que estuve platicando con él hace días, dice: me saludas a mi familia. Y bueno, es un placer, es un gran desafío el estar en esta tarde delante de ustedes. ¿Por qué? Porque la palabra no es un discurso. La palabra de Dios es un mandamiento que se nos ha dado, pero queremos hacerlo correctamente, sin nada ligerez y con mucha seriedad queremos hacer esto. Quisiera que orásemos. Vamos a entrar en la palabra. Padre, queremos agradecerte por el gran privilegio que nos das, no solamente de compartir, sino de estar en medio de la familia de Amistad de Michoacán. Gracias por poner en el corazón la voluntad de que tú quieras, Señor, que compartamos estas palabras. Hoy lo hacemos con mucha reverencia y oramos para que un corazón sensible y un corazón tierno esté en cada uno de nosotros hacia tu palabra y hacia tu voluntad. Hoy agradecemos porque tus palabras siempre son espíritu y dan vida, Señor, y hoy queremos retener esas palabras. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace ya siempre algunos años yo estuve con ustedes aquí y compartí un poquito acerca de la restauración generacional. Pero ¿por qué extensión generacional? Porque nosotros
son las consecuencias de quien nos formó y de quien nos nutrió o de quien nos instruyó. Entonces uno no puede tener resultados buenos cuando la formación fue mala. Y extensión generacional es porque Dios tiene como intención siempre el restaurar una generación y utilizar esa generación para ministrar a la generación venidera y para instruirla, y por eso es el tema extensión generacional. Vamos a ver algunas conferencias muy interesantes, pero en esta tarde yo quiero compartir contigo un tema específico, y es fuera de las ruinas, fuera de las ruinas. Y hace muchos años leí un texto que cautivó mi atención y mi corazón, y ese se encuentra en Josué 2, Jueces 2, 8, el 10 y el 12. Y este versículo, esta palabra, taladró tremendamente taladró mi corazón. Y desde ese día que Dios taladró mi corazón con esta porción de su palabra, voy a ser bien sincero contigo, no hay un solo día que ese texto no venga a mi memoria. Es algo que todos los días viene a mi memoria, abriendo los ojos. Es un recordatorio de Dios, y ese relato es muy conocido. Dice que Josué, hijo de Nun, murió a la edad de 110 años, y con él juntamente dice que murieron también toda su generación. Y después de esa generación, nos dice la Escritura que se levantó una nueva generación, y esta generación tenía algo en particular. No había conocido a Dios, ni había tampoco reconocido lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Esto fueron las consecuencias de la generación de Josué. No solamente Josué como líder, sino toda la generación de Josué. No hubo un interés en extender el legado, en extender los principios, en extender un estilo de vida, en extender un caminar con Dios. No extendieron las maravillas y los prodigios que Dios había hecho para con ellos, porque se ocuparon más en repartir la tierra, en disfrutar la tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel en el inicio. Entonces se dedicaron a ello, pero se les olvidó que había una generación que se tenía que edificar, que se tenía que construir, que se tenía que dotar, que se tenía que preparar para que cuando ellos ya no estuvieran presentes, ellos continuaran en el camino con Dios. Pero no fue así. Hubo una falta de interés en esa generación por las generaciones venideras. Ahora, esto trae como consecuencia que esta generación que no conoció en particular a Dios ni lo que Dios había hecho con ellos, dice que sirvieron a las imágenes de Baal, y dice que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Entonces, ¿cuál es el resultado? Vemos que cuando no se sirve al Dios verdadero, cuando no se sigue ni se proclama lo que Él ha hecho, la generación que va a surgir va a tener que poner sus ojos en algo o en alguien. Y esta nueva generación lo puso no en el Señor, sino lo pusieron ¿en quién? En Baal y en las imágenes. Y esto es solamente que la consecuencia de que de la primera generación de no haber instruido. En otras palabras, aunque tuvo mucho éxito Josué como conquistador,
iglesia, aquel pueblo, pero en el terreno, en el ámbito de delegar, de preparar, de instruir, hubo un fracaso. Quiere decir que hubo negligencia en la generación de Josué en cuestión de preparar la próxima generación. Y esto tiene que traer a nuestra memoria esta experiencia, porque las experiencias de nuestros antepasados han sido plasmadas para que ahora nosotros aprendamos de ellas y no cometamos los mismos errores que se cometió en el pasado. Esto me lleva a ir a Isaías 61:4. Hace aproximadamente unos 10 años, vino el grupo de Cristo para las Naciones a Chicago. Hugo y todos sus chavos, y ya saben, ¿no? La pachanga y todo, un tiempo agradable, maravilloso, brincos y tanta cosa, y muy padre. Y en medio de ese evento, se acercó una joven, más o menos de unos 15, 16 años, y llevaba su Biblia, y me llama y me dice: con todo respeto, ¿puedo compartirle algo que Dios puso en el corazón para usted? Y le dije: sí, ¿cómo no? Ella abrió las Escrituras y trajo Isaías 61:4, y dice de esta manera, dice: construirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Ese versículo quedó plasmado allí en mi Biblia por muchos años. Pero cuando Dios pone una visión, Carlos hablaba específicamente que Dios nos ha dado una visión, y es una visión generacional. Empezó con el grupo de líderes en la congregación, pero ahora todo lo que predicamos, todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo y tener en cuenta que es generacional para los demás. En este versículo yo encuentro que es Dios hablándole al pueblo de Israel, prometiéndoles lo que Él iba a hacer a través de ellos, para que no sucediera lo que sucedió con Josué. Porque siempre Dios tiene planes y propósitos para cada generación. Y desafortunadamente, aunque en nuestras generaciones pasadas fallaron, o en sus intentos fallaron por las tradiciones y tantas cosas que sembraron nuestro corazón, que desagradaron a Dios, vino una consecuencia y crecimos de cierta manera. Pero Dios siempre tiene el propósito de restaurar la generación, para restaurar y usar esas generaciones para las próximas venideras. Entonces, lo que Dios quiere transmitirnos a ti y a mí es que tú y yo pensemos más allá de la generación en la cual tú y yo vivimos. Dios nos está restaurando, Dios está haciendo algo en nosotros, Dios nos está dotando, Dios nos está puliendo cada vez más. Dios está haciendo la buena obra que Él dijo que empezaría en nosotros, le iría perfeccionando. Y sabes que esa perfección habla no solamente de la perfección hacia nosotros, sino hacia nuestras descendencias. Entonces vemos aquí, dice reconstruir las ruinas antiguas. ¿En qué condición nos dejaron nuestros antepasados? En una vida arruinada, porque nos transmitieron hábitos. ¿Qué hábitos? Como el alcoholismo, como el robo, como la idolatría, como tantas cosas, como en estos casos el materialismo hoy en día, tantas cosas. ¿Cómo es de que llegamos nosotros a experimentar una vida en ruina? Porque la ruina no solamente es en el ámbito económico, hay ruinas en el ámbito emocional. Hace unos días, más bien el día de ayer, platicábamos un poquito con el pastor, y muchas veces nosotros traemos del pasado
tantas emociones dañinas, tantas experiencias negativas, que hoy a estas alturas, conociendo a Dios ya por muchos años, ya no podemos nosotros traer estas cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que si nosotros continuamos cargando con esas ruinas que depositaron nuestros ancestros, nuestros antepasados en nosotros, se lo vamos a transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, hay una promesa de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? La intención de Dios es reconstruir las ruinas del pasado. La intención de Dios es levantar lo que otros vinieron a destruir. Cuando Dios le entrega un hijo o hijos a los padres, es para que los edifiquen, para que los construyan. Edificar quiere decir para que los levanten, para que les den el valor, para que les den significado, para que les den un destino glorioso en Dios. Pero ¿qué pasa? Nuestra manera de hablarles, nuestra actitud en contra de ellos, ¿qué sucede? Empezamos a formar personas negativas, personas incrédulas, personas inmorales, personas altivas, personas vanagloriosas, personas orgullosas. Y esto es exactamente la intención de Dios, es reparar esas ruinas en las cuales el enemigo ha querido tenernos. ¿Por qué? Por muchas décadas, por muchos años. Dice: y restauraré los escombros de antaño. Los escombros, ustedes creen que saben más que yo acerca de esto, principalmente los hombres. Escombros es algo, son pedazos de piedra o pedazos de concreto derribados, desplomados, ¿verdad que sí? Y déjame decirte que hay vidas el día de hoy en nuestras propias familias. Hay vidas que están arruinadas por el pasado y sabes, no se pueden levantar porque no hay una generación que siembre, que dé valor, que edifique, que levante. Entonces, hoy en día hay muchas demandas en la familia, demandas ministeriales, demandas en el trabajo, demandas en todo esto, y nos hemos olvidado muchas veces de la demanda de Dios, de que nosotros fuimos rescatados, fuimos restaurados, nos está completando, nos está edificando para ser los instrumentos que podamos edificar lo que nuestros antepasados han sembrado en nosotros de destrucción. Dice: y repararán, dice, las ciudades en ruinas. Las ciudades las habitan ¿quién? Las familias. Las ciudades las habitan las familias. Si no hubiera familias, no habría sociedad. Y si no hubiera sociedad, no hubiera ¿qué? Ciudades. Y entonces su intento de Dios no solamente es restaurar una persona, sino es restaurar a la familia de esa persona. Y no solamente a la familia de esa persona, sino a la familia del esposo, de la esposa. Y a través de ellos puedan ser edificados otros y los vecinos. Y así sucesivamente hasta poder lograr una restauración masiva. Dios está interesado en naciones enteras. Todo lo que hizo Dios por Israel tenía que ver con toda la nación de Israel. Y Dios quiere hacer cosas, hacer restauraciones masivas, no solamente personales. Hoy me dieron un tour en el Inca, y hace un año vine y todavía había obra en negro, todavía no había mucho terminado. Y mientras el pastor me explica la visión y me explica con la pasión y el porqué de las cosas, y está pensando en la gente y dice que es que esta gente necesita ser levantada, esta gente necesita. Pero cuando él me habla de eso, él no está levantando a una persona con todos los colaboradores que están con él, no están levantando una persona, están levantando las generaciones venideras de esa persona.
Tenemos que ser una extensión generacional. Y es por eso que necesitamos agarrar la visión de Dios. Repite conmigo, la visión de Dios. Entonces, la visión de Dios es restaurar lo que fue destruido, lo que fue derribado, y volverlo a poner no solamente en su lugar de origen, porque restauración es colocar algo en su lugar de origen, sino colocarlo en su lugar de origen, pero con una mayor gloria, con una mayor visión. Nosotros hemos llegado, miren, a mí no se me olvida nada de lo que en pláticas privadas he tenido con el pastor. Ciertamente dice: Carlos es un hijo. Sí, cuando nos sentamos a platicar, él habla y yo escucho, y hay cosas que me ha dicho que las traigo en mi corazón clavadas, pero bien clavadas. Y quiero repetirlo esto. Hace muchos años él me dijo, porque en confianza él me dice: Javi, no me dice Javier, me dice Javi en confianza, me dice: mi Javi, hemos estado abriendo brecha para que ustedes abran autopistas. Si lo trasladamos eso no en el ámbito ministerial, sino en el ámbito espiritual, en la familia, entonces a hoy se está construyendo algo en un grupo de líderes o de familia. Entonces, ¿qué van a hacer las familias que ya vengan con una visión más aguda, con una visión más extensa, con una comprensión y un impulso mucho mayor del que ellos venían? ¿Cómo fueron las primeras construcciones aquí? A puro pico y pala. ¿Se acuerdan? Y era pico y pala, y ahí andábamos con el botecito y todo esto. Hoy se levantan esto rapidito. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque ya la experiencia es más, porque ya la visión está más clara, porque alguien la ha transmitido, y las generaciones venideras tienen que saber, tienen que escuchar que hoy en día hay una generación que entiende que Dios la ha restaurado para ir y restaurar lo que el enemigo ha querido destruir de generación en generación. Pero se necesita valor, se necesita entender cuál es la intención de Dios. La intención de Dios es lograr una restauración integral. Dios quiere restaurar desde la pareja hasta la relación con los hijos, hasta la relación con los suegros, hasta la relación con los vecinos, con todo. Dios quiere restaurar no solamente tu vida para que seas una persona espiritual, sino quiere restaurar tus emociones, quiere restaurar tus finanzas, quiere restaurar todo. Dios es un Dios que su intención es restaurar en ámbitos amplios, extensos. Nos dice la Escritura también una palabra que tiene que traer estabilidad hoy a nosotros. Isaías 33:6 dice: Él será la seguridad de sus tiempos, te dará en abundancia salvación y sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Cuando leemos estas palabras, estamos escuchando las palabras de Dios trayendo una estabilidad a nuestra vida, trayéndonos una seguridad. Y dice que Él tiene para nuestros tiempos, dice, una seguridad. Y esa seguridad trae para nuestra vida, hay abundancia de salvación. Hoy hay abundancia de salvación, y esa salvación Dios la quiere llevar a través de ¿quién? De los que Él ha salvado. Dios quiere salvar a través de los que Él ha salvado, porque somos ¿qué? Instrumentos. Entonces, para llevar a entender esta estabilidad,
32 nos dice, con lisonjas, dice, seducirán a los violentos del pacto. Pero esto es lo importante. Mas el pueblo que conoce a su Dios, dice que ¿qué? Que se esfuerza. Se esfuerza y actúa. Actuar quiere decir movilizarnos. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y se moviliza. Entonces, el día de hoy, Dios nos está haciendo un llamado de que Él nos sacó de las ruinas, está haciendo una obra en nosotros y Él quiere a través de nosotros reparar los daños anteriores, pero ahora empezar a preparar una generación para que vayan con una mayor visión, para que vayan con un mayor impulso y para que tengan resultados mucho más extensos de los que nosotros estamos teniendo el día de hoy. Cada uno de los llamados por Dios tiene una pasión y cada uno de los Dios nos ha llamado con un propósito específico. Y arde en mi corazón el mensaje por las próximas generaciones. El mensaje por las próximas generaciones. Hay en mi corazón una preocupación que no me deja pensar en las cosas que yo quisiera pensar y en las cosas que yo quisiera realizar. Todos tenemos sueños, ¿verdad que sí? Personales, y todos tenemos anhelos. Y yo creo que fue el caso de Josué y de toda su generación. Estuvieron tan enfocados en lo personal que se olvidaron en los que venían detrás de ellos. Hace un rato cantábamos, cantaré de tu amor. Hace un rato cantábamos, cuán grande es Él. Y cuando cantamos cuán grande es Él, cantamos la experiencia que tenemos todos los días de conectarnos con un Padre Celestial, con un Dios que nos ama, con un Rey del cual pertenecemos a ese reino. Y cuando cantamos con entendimiento encontramos otro sentido, no solamente a la música, sino a la misma vida. Entonces cada que tú y yo cantamos cuán grande es Él, nuestros hijos tienen que saber por qué Dios ha sido grande. Necesitamos contarles un poquito acerca por qué Dios es grande. Porque al contarles vamos a sembrar en ellos las razones por las cuales cantamos. Hoy en día, con esto quiero culminar. He escuchado yo tanto en videos y en conferencistas modernos de hoy que dicen, si tú quieres alcanzar a tu generación, tú tienes que bajarte al nivel de esa generación. Tenemos que hablar como ellos, tenemos que vestirnos como ellos, tenemos que traerles la música que ellos quieran y todo para alcanzar a esa generación. Yo no creo que esa sea la mejor manera para alcanzar a nuestras generaciones venideras. Yo creo que las generaciones las vamos a alcanzar cuando tú y yo tengamos las razones claras de Dios para nosotros, y entonces podremos no buscar una estrategia personal o una estrategia moderna para alcanzar a nuestros jóvenes, sino lo único que tenemos que hacer es contarles quién es ese Dios y qué ha hecho ese Dios por nosotros. No podemos comprometer los principios. Yo no puedo poder cambiar una generación con una música moderna. La música no va a hacer nada por esa generación. El único que transforma, el único que cambia y el único que puede dar un destino glorioso es el mismo Creador a quien tú y yo proclamamos en nuestras reuniones. No podemos caer nosotros en los modismos de estas generaciones. Más adelante voy a hablar un poquito acerca de la cultura
Escritura y vamos a ver en los próximos días cómo se engendra una nueva generación. Pero ¿quiénes son los que engendran esas generaciones? Y vamos a hablar hablando un poco más acerca de ello. Los cambios los lleva a cabo Dios a través de qué? De instrumentos que están en condiciones de transmitir la voluntad de nuestro Dios. Mis amados, yo soy joven y estoy en medio de una generación nueva y una generación de antaño. En medio. ¿Y sabes qué me impacta que le dijo Dios a Josué? Dios le dijo a Josué: no te olvides de las palabras de mi siervo Moisés. Moisés es la generación antepasada que le enseñó a la generación futura que era Josué. ¿Qué le pasó al rey Josías? ¿En quién buscó el consejo? En su generación, en los jóvenes. No lo buscó en los ancianos. Esos ancianos habían sido líderes de su padre, un padre que había caminado conforme el temor de Dios. Y sabes, entró un nuevo régimen de gobierno, una nueva visión, a cambiar la visión antepasada. ¿Y qué sucedió? Dice que buscó el consejo en los jóvenes, y los jóvenes dijeron: cárgale la mano al pueblo, no los dejes estar ociosos, perezosos. Y empezó, y le sembraron le sembraron una visión nueva, y recibió el consejo de ellos. Y dice que se desvió el pueblo de Dios se desvió. ¿Por qué? Porque el liderazgo lleva a la gente a donde ellos van. Y tú y yo somos una generación de líderes que traemos unas generaciones atrás, y donde pisemos, ellos van a ir ¿qué? Pisando. Entonces, no cometamos el error de este nuevo rey, que quiso usar sistemas nuevos, que buscó el consejo en una generación misma, en ella misma, sino buscó, la intención de buscar el consejo de quién, de la generación. ¿Por qué hoy nuestros jóvenes no vienen a pedirnos consejo a nosotros? ¿Y por qué les piden consejo a sus amigos? Es la misma historia. Pero necesitamos levantarnos, esforzarnos, como dice: el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿De qué es tiempo? ¿De qué es tiempo? De esforzarnos y actuar a favor de quién, de quien viene detrás de nosotros. Qué bendiciones poner atención a lo que Dios está hablando en nuestra vida y entender lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Quiero preguntarte: ¿tienes hoy la disposición para decirle a Dios: Señor, aquí estoy? Quiero caminar en la dirección que tú me estás marcando. Son palabras, bendiciones que hemos oído hoy, al entender que no es mediante las modas, sino es mediante el conocimiento que ya hemos tenido acerca de Dios, de sus principios, de su palabra, que tendrán efecto y seguirán actuando en otras generaciones. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Esta noche abrimos nuestro corazón a ti, Señor, disponiendo todo nuestro ser. Estos días queremos escuchar lo que está en tu corazón para los tiempos venideros de nuestro actuar en todos los ámbitos y áreas de nuestra vida.
lo que tendremos que hacer en casa, lo que tendremos que hacer en el trabajo, lo que tenemos que hacer en el ministerio, en todos los ámbitos en los cuales nos has puesto y nos estamos moviendo. Queremos tener esa pasión por la generación que viene detrás de nosotros, por esa generación que necesita ser instruida, que necesita tener ejemplo, que necesita recibir consejo. Y hoy estamos aquí para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos ser hombres y mujeres valientes, que toman decisiones firmes en relación a lo que tú eres y lo que tú deseas de nosotros. Queremos hablarles a nuestros hijos de las batallas que hemos librado, de la forma en la que tú nos has enseñado, de la manera en la que nos has disciplinado, de la forma en la que hemos visto tu gloria y tu intervención sobre nuestras vidas. Hoy muchos de los que estamos aquí, quizá todos tenemos cuando menos una experiencia de saber el respaldo, la forma en la que tú actúas. Que tengamos la sensibilidad, que nuestro corazón sea sensible para entender lo que tú quieres de nosotros en este tiempo. Gracias por el mensaje y la palabra que ha sido hablada hoy en labios de tu siervo, que nos lleva a un solo pensamiento, y es el deseo de tu corazón de que tu nombre sea conocido y que tu nombre sea glorificado, y que no haya una generación que se pierda, sino que por el contrario sea levantada, crezca y se extienda a los propósitos eternos que tú tienes con ellos, con los propósitos eternos que tienes en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos y en las generaciones futuras. Gracias, gracias por estos días mostrarnos todo lo que es necesario para poder comprender lo que hoy nos toca hacer. No queremos hacer más, pero tampoco queremos hacer menos, Señor. Y ser diligentes con la tarea a la que nos has llamado en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por ser parte de tus planes y tus propósitos para estos tiempos y para la generación que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.
galletas y en 30 minutos regresamos a nuestra segunda conferencia.